Muy buenos días, me presento. Mi nombre es María Fernanda Molina Mogro, soy estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y curso el noveno semestre de la carrera de Derecho. El día de hoy voy a exponer 24 artículos del Código Orgánico de la Función Judicial. Vamos a empezar hablando por el parágrafo número 4, que nos habla acerca de las conjuezas y conjueces. Para entrar en este tema tenemos que saber qué son los conjueces y las conjuezas. En el derecho, es el juez que actúa junto con otro en un asunto judicial o en un veredicto. Entendemos que los procesos que se encuentran en la Corte Nacional de Justicia para calificar la admisibilidad del recurso de casación en materias no penales, en los que se sortea el Tribunal de Conjueces. Estos procesos serán resueltos por el conjuez o la conjueza a quien le corresponda actuar como ponente. En el artículo 200 vamos a hablar acerca del número y el requisito. El número de las conjuezas o conjueces de la Corte Nacional de Justicia y la sala especializada a la cual serán asignados será determinado por el Consejo de la Judicatura, en coordinación con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Las y los conjueces provendrán del concurso de selección de las y los conjueces de la Corte Nacional, que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida. En caso de que no se cuente con el número suficiente del banco de elegidos de conjuezas y conjueces de la Corte Nacional, se procederá a designar a las conjuezas o conjueces a partir del nivel octavo de la carrera judicial. Las y los conjueces tendrán las mismas responsabilidades y régimen de incompatibilidad que las y los conjueces titulares. Desempeñarán sus funciones a tiempo completo, con dedicación exclusiva. Vamos a hablar acerca del artículo 201, que nos habla acerca de las funciones. El mismo que podemos decir que a las conjuezas y conjueces les corresponde 4 importantes puntos, de los cuales hablaremos. El primer punto que les corresponde es reemplazar por sorteo a las juezas y conjueces en caso de impedimento o ausencia. También les corresponde calificar bajo su responsabilidad la admisibilidad y inadmisibilidad de los recursos, que corresponde conocer a la sala a la cual se le asigne e integre por sorteo el tribunal de 3 miembros, para conocer y resolver las causas cuando sea recusado la sala por falta de despacho. 3. Le corresponde también organizar los fallos de la sala, seleccionar los procedentes para proporcionarlos a los ponentes de la sala, a fin de que los utilicen en sus ponencias, y establecer los casos de triple reiteración, a fin de ponerlos a conocimiento del presidente de la sala, para que él eleve hasta el pleno de la Corte. 4. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. Vamos a hablar del parágrafo 5, que nos habla de los presidentes y presidentas de las salas especializadas. En el artículo 3 nos habla precisamente de las elecciones y funciones. En la segunda quincena de cada año, las juezas y jueces integrantes de cada sala especializada elegirán un presidente o una presidenta, a quien le corresponderá diferentes acciones, como son: 1. Presidir la sala. 2. Permitir al Pleno de la Corte Nacional de Justicia las sentencias que en su sala se hayan dictado y reiteren por 3 ocasiones las mismas opiniones sobre los mismos puntos de derecho. 3. Llevar a cabo un sorteo para designar jueza o juez ponente para cada sentencia. 4. Supervisar que en su sala no se produzcan fallos contradictorios sobre un mismo punto de derecho. 5. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. Vamos a hablar sobre el parágrafo 6, que nos habla sobre las resoluciones. En el artículo 203 nos habla sobre la mayoría requerida para que haya resolución. El mismo que nos dice que para que haya resolución de las salas se necesita la mayoría absoluta de votos.
De no obtenerse esta mayoría, se llamará a las conjueces o conjueces. En el caso de que tampoco se logre la mayoría, el presidente de la Corte Nacional o de la Sala, según el caso, tendrá el voto dirimente, o también conocido como voto decisivo. En el artículo 204 nos habla sobre el voto salvo, el mismo que nos dice que la jueza o juez que desistiere de la mayoría en las resoluciones del tribunal o la sala emitirá su voto salvo, con la excepción de que la causa de su discrepancia, tanto el fallo de la mayoría como el voto salvo, deberán ser suscritos por todas las juezas o jueces, o conjuezas o conjueces, que hubieran votado, bajo la pena de destitución si de hecho se resistieren alguno a firmar, en cuyo caso, con la anotación de esta circunstancia en el proceso, la resolución seguirá su curso legal. Vamos a hablar de la sección 3, que nos habla de los tribunales distritales de las Cortes Provinciales. En el artículo 205 nos habla sobre el régimen aplicable a las Cortes Provinciales. En lo que fuera pertinente, las disposiciones de la sección anterior se aplicará a las Cortes Provinciales. En el artículo 206 nos habla sobre su conformación y nos dice que en cada provincia funcionará una Corte Provincial de Justicia, integrada por el número de jueces y juezas necesarios para atender las causas, según lo resuelva motivadamente el Consejo de la Judicatura. Provendrán de la carrera judicial, el libre ejercicio profesional, a la docencia universitaria, de acuerdo a los resultados vinculantes de los concursos de oposición y méritos. Las juezas y jueces se organizarán en las salas especializadas, en las materias que se correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia, excepto en materia contencioso administrativo y contencioso tributario, que mantendrán la actual estructura de los tribunales distritales. Sobre la base de los estudios técnicos de la Corte Provincial, puede funcionar como un número inferior a las salas especializadas de la Corte Nacional el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el modelo de gestión y informe de viabilidad que para el efecto se realice determinará las respectivas competencias de acuerdo con la ley, así como el sistema de trabajo. Artículo 207. Nos va a hablar sobre los requisitos. Los requisitos para ser jueza o juez de la Corte Provincial. Para ser jueza o juez de la Corte Provincial es indispensable seguir estos requisitos. Como primero tenemos ser ecuatoriana o ecuatoriano, en goce de derechos de participación política. 2. Tener título de abogado legalmente reconocido en el país. 3. Haber ejercido como probidad notoria la profesión de abogado o la docencia universitaria por el lapso mínimo de 7 años. Si proviene de la judicatura, se encontrará por lo menos en la tercera categoría. Y como cuarto, cumplir con los demás requisitos necesarios para ser juez. Artículo 208. Nos va a hablar sobre las competencias de las salas de las Cortes Provinciales. A las salas de las Cortes Provinciales les corresponde realizar puntos importantes. 1. Conocer en segunda instancia los recursos de apelación y nulidad, incluso los que provengan de sentencias dictadas en procesos contravencionales y los demás que establezca la ley. 2. Conocer en primera y segunda instancia toda causa penal y de tránsito que se promueva contra las personas que sean sujetas a fuero de corte provincial. Se sujetan a fuero de corte provincial por infracciones cometidas con ocasiones del ejercicio de sus atribuciones. Las gobernadoras y gobernadores, las gobernadoras y gobernadoras regionales, los prefectos y prefectas, las alcaldesas y alcaldesas, las o los intendentes de policía, las juezas y jueces de los tribunales y juzgados,
el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto General del Ejército, el comandante general de la Marina, el comandante general de las Fuerzas Aéreas y el comandante general de la Policía. En estos casos, el fuero de la Corte Provincial, la investigación preprocesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, estarán a cargo de los fiscales provinciales. 3. Conocer en segunda instancia los asuntos colusorios. 4. Actuar como tribunal de instancias en todos aquellos casos en los que la ley así lo disponga. 5. Disminuir la competencia que surja entre jueces y juezas de territorio y entre estos y judicaturas especiales del mismo, y la de cualquiera de las anteriores nombrados con las juezas o jueces. 6. Conocer en única instancia las causas para el reconocimiento u homologación de las sentencias extranjeras, que, de acuerdo a la materia, corresponderá a la sala especializada. En caso de existir dos salas, se establece la competencia por sorteo. 7. Recibir las dudas de los jueces y juezas a su distrito sobre la inteligencia de la ley y enviarla a la Corte Nacional de Justicia, con el informe correspondiente. 8. Las demás que establezcan la Constitución, la ley y los reglamentos. Vamos a hablar del artículo 209, que nos habla sobre las salas especializadas y su competencia. El Pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el número de salas de una Corte Provincial, hará la distribución y precisará la competencia por razón del territorio, la materia y del grado de cada una de estas. Si se crean nuevas salas, el mismo Consejo hará la redistribución que corresponda. Vamos a hablar del parágrafo único. Este nos habla de las disposiciones comunes a las presidentas y presidentes de las Cortes Provinciales. En el artículo 210 nos habla sobre las presidentas o presidentes de la Corte Provincial. Y nos dice claramente que la presidenta o el presidente de la Corte Provincial será elegida o elegido entre las jueces y jueces en la primera quincena del año, correspondiente por el voto escrito y secreto de la mayoría de los votos. Durará 2 años en sus funciones. Debe existir más de una sala. La elección se efectuará de forma alternativa entre las diversas salas. La presidenta o el presidente podrá entregar la sala a la que pertenece. Vamos a hablar del artículo 211, que nos habla sobre la subrogación de la presidenta o presidente. En caso de impedimento o ausencia de la presidenta o el presidente, la subrogación, la jueza o el juez más antiguo o antigua según la fecha de nombramiento y de haber sido designados en la misma fecha según el orden de nombramiento, quien igualmente asumirá la presidencia hasta la conclusión del periodo, en caso de que fuera definitiva la falla del titular, o sea, en este caso, del presidente. Vamos a hablar del artículo 212, el mismo que nos habla sobre las atribuciones y los deberes. ¿De quién? De la presidenta o el presidente. Nos dice que son atribuciones y deberes de la presidenta o el presidente de la Corte Nacional muy importantes para tomar. Punto número 1. Elaborar el orden del día, convocar y presidir la sesión del Pleno de la Corte. 2. Representar protocolariamente a la Corte Provincial. 3. Supervisar las instrucciones fiscal en los casos de fuero de Corte Provincial.
garantizando así los derechos de las personas imputada o causada y de la persona ofendida durante la etapa de la instrucción fiscal. Y 4. Las demás que establezca la ley. Sección 4. Tribunales y juzgados. Parágrafo 1. Normas generales y aplicables a jueces y juezas. En el artículo 203 nos habla sobre la ubicación y la especialización. Dentro del artículo nos dice que en los cantones y en otras localidades que determine el Consejo de la Judicatura se establecerán el número de tribunales penales, juezas y jueces suficientes conforme a las necesidades de la población, para que conozcan de las materias que determina la ley. Esto es muy importante, ya que permite a la población encontrar una alternativa de consulta y de saber más sobre las materias que determina la ley. En el artículo 214 nos habla sobre la subrogación de la jueza o jueza titular. Nos dice que en caso de que falte impedimento o excusa de la jueza o juez titular, o por cualquiera de las situaciones establecidas en la ley, la reemplazará la jueza o juez temporal, que será designado por sorteo del banco de elegibles, que se integrará de conformidad con las disposiciones de este código. La jueza o juez que subrogue a la jueza o juez titular en todo el despacho gozará de una remuneración igual a la de este, y el que intervenga en determinadas causas por excusa o recusación recibirá los derechos que determina la ley. Si en una localidad no existe juezas o jueces temporales, la causa será concedida a la jueza o juez principales de la misma localidad. A la falta o impedimento de esto, los de la localidad ceden al distrito más cercano siempre que sea por sorteo. Artículo 215. Llamamiento a la jueza o juez temporal. Cuando una jueza o un juez de primer nivel debe ausentarse más de 24 horas de su unidad a fin de practicar actos procesales que requieran su presencia o por cualquier otra causa, motivo o circunstancia, causará inmediatamente comunicación al respectivo director provincial del Consejo de la Judicatura para que promueva su reemplazo mediante la designación por sorteo de la jueza o juez temporal, quien concederá de las causas hasta que la jueza o juez titular se reintegre. Vamos a hablar del parágrafo 2, que nos habla sobre las jueces de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario. En el artículo 216 nos habla sobre las competencias de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. En este artículo nos dice que existirán tribunales de lo contencioso administrativo en los distritos que determine el Consejo de la Judicatura, el cual establecerá el número de salas, la sede y espacio territorial en que ejerzan su competencia. En el artículo 217 nos habla sobre las atribuciones y deberes. Nos dice que corresponde a las juezas y jueces que integran las salas de los contenciosos administrativos diferentes puntos, como son: 1. Conocer y resolver las controversias que se suscitarán entre las administraciones públicas y las particulares por violaciones de las normas legales o los derechos individuales, ya en actos normativos inferiores a la ley. Ya en actos o hechos administrativos, siempre tales actos o hechos no tuvieran carácter tributario. 2. Supervisar la legalidad de los actos y hechos administrativos, a la potestad reglamentaria de la administración no tributaria, como también las acciones judiciales que se incoen por la inactividad. 3. Conocer y resolver las impugnaciones que se propusieron en contra de los reglamentos, resoluciones y más actos normativos de rango inferior a la ley,
en materia no tributaria, provenientes de las instituciones del Estado que integran el sector público. 4. Conocer y resolver las demandas que se propusieron contra actos y contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, expedidos o producidos por las instituciones del Estado, que conforman el sector público y que afectan intereses y derechos subjetivos, inclusive las resoluciones de la Contraloría General del Estado, así como las demás instituciones de control que establezcan responsabilidades en gestiones económicas, en las instituciones sometidas al control o juzgamiento de tales entidades de control. 5. Conocer de las acciones de prescripción de créditos fiscales no tributarios que propongan controlar administración nacional, regional, municipal o de demás personas jurídicas que integran el sector público. 6. Conocer y resolver de las controversias regidas por la ley y de la propiedad intelectual. 7. Conocer las demandas que se propongan contra los actos administrativos y las resoluciones expedidas por el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Consejo de la Judicatura, el Director General y los directores provinciales. 8. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado, sus delegatorios, concesionarios y todas personas que actúen en ejercicio de la potestad pública, en las que se reclame la reparación de las violaciones a los derechos de la participación por falta o deficiencia de las prestaciones de los servicios públicos o de las acciones o omisiones de las funciones y funcionarios o empleados públicos que desempeñan sus cargos. 9. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado en los que se reclama la reparación de los daños y perjuicios causados por error judicial. 10. También tenemos conocer los juicios de excepciones a la coactiva en materia no tributaria y a las impugnaciones, el auto de calificación de la postura, así como también las acciones de nulidad del remate, los reclamos de terceros y perjudicados y terceras. 11. Conocer de las impugnaciones efectuadas por los titulares de la administración pública respecto a los actos lesivos al interés público que no puedan ser revocados para la propia administración. 12. Conocer las impugnaciones a las declaraciones de ruina y órdenes de ejecución a obras de conservación, reforma, rehabilitación de inmuebles. 13. Reconocer de las impugnaciones o sanciones administrativas firmadas contra los servidores o servidoras públicas emanadas de las instituciones del Estado que conforman el sector público. 14. Tenemos conocer y resolver las causas que instaure la administración para repetir las indemnizaciones que hubieran tenido que pagar por sentencias firmes dentro de juicios contenciosos administrativos. Y como 15 tenemos las demandas de asuntos que establezca la ley. En el artículo 218 nos habla sobre las competencias. Nos habla sobre las competencias de los tribunales distritales de lo contencioso tributario. Aquí nos dice que existirán tribunales de los contenciosos tributarios de los distritos que determina el Consejo de la Judicatura, el cual establece el número de salas, la sede y el espacio territorial en que ejercerán su competencia. En el artículo 219 nos habla sobre las atribuciones y los deberes y nos dice que les corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso tributario puntos claves como son 1. Conocer y resolver las controversias que surgen entre la administración tributaria y los contribuyentes responsables a terceros por actos que determinen las actuaciones tributarias o que establezcan responsabilidad de las mismas, o por las consecuencias que se deriven de las relaciones jurídicas provenientes de las aplicaciones de las leyes,
reglamentos o resoluciones de carácter tributario. 2. Conocer de las impugnaciones que presentan los contribuyentes o interesados directos contra todo acto administrativo de determinación tributaria proveniente de la Administración Tributaria Nacional, seccional o excepcional, inclusive de todo acto administrativo que niegue peticiones de compensación o facilidades de pago. 3. Conocer de las acciones de prescripción de créditos tributarios, intereses, multas iniciadas contra la Administración Tributaria Nacional, seccional o excepcional. 4. Conocer de las acciones que propongan contra las registradoras o registradores de la propiedad y mercantiles de su jurisdicción, por haberse negado por razones tributarias a escribir cualquier acto o contrato de las acciones subsiguientes contra tales funcionarios o funcionarias para liquidar daños y perjuicios causados por la ilegal negativa. 5. Conocer de las acciones directas del pago indebido propuestas contra la Administración Nacional, seccional y excepcional. 6. Conocer de las acciones de pago por consignación que se proponga contra la Administración Tributaria Nacional, seccional o excepcional. 7. Conocer de los recursos que queja que se propusieran contra las autoridades tributarias. 8. Conocer de las excepciones al procedimiento de ejecución. 9. Disminuir la competencia entre autoridades tributarias conforme al artículo 50 del Código Tributario. Si el conflicto surge entre autoridades tributarias de su jurisdicción o entre estas y las de otro territorio, cuyo caso concederá el tribunal que ejerza jurisdicción en el territorio de la autoridad provocante. Y 10. Los demás asuntos que establezca la ley. En el parágrafo 3 vamos a hablar sobre los tribunales penales, ordinarios y especializados. Aquí entra el artículo 220, el mismo que nos habla sobre los tribunales de garantía penal. Este nos dice que en cada provincia habrá el número de juzgadores que determina el Consejo de la Judicatura, como ya lo habíamos mencionado, para que integren los tribunales de garantías penales. Las o los juzgadores serán competentes para conocer y resolver los procesos penales que se le asignen. Nos dice también que el Consejo de la Judicatura deberá determinar la localidad, la residencia y la circunscripción del territorio en la que ejercen las competencias tribunales. En caso de no establecerlo, se entenderá que es provincial. En el artículo 221 nos va a hablar netamente de la competencia y nos dice que los tribunales penales son competentes para ciertos puntos y nos nombran: 1. Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista en el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquello que deban tramitarse por procedimiento directo o los determine la ley. 2. Sustanciarse y resolver el procedimiento penal abreviado cuando les sea propuesto. 3. Realizar los demás actos procesales previstos en la ley. En el artículo 222 nos habla sobre las asignaciones de causa. Este nos dice que para el conocimiento de cada causa, el Consejo de la Judicatura deberá establecer el sistema de sorteo, mediante el cual se determine las o los 3 juzgadores que conformarán el tribunal. De igual forma, por sorteo se seleccionará a la o el juez ponente quien representará al tribunal, que será competente para conocer las acciones por daños y perjuicios y demás atribuciones que establezca la ley. En el artículo 203 nos habla sobre el reemplazo de miembros del tribunal.
Y este nos dice que en caso de que exista una ausencia a otro impedimento de las o los juzgadores que conforman el tribunal, su reemplazo será mediante sorteo entre las o los juzgadores designados por el Consejo de la Judicatura para conformar los tribunales de garantías penales. Cuando nos dice también que cuando no se encuentre con el número suficiente de juzgadores para integrar el Tribunal de Garantías Penales, se determinará su reemplazo mediante sorteo entre miembros que conforman el respectivo banco de elegibles, conforme al sistema establecido que ya habíamos mencionado por el Consejo de la Judicatura. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi presentación de mis 24 artículos del Código Orgánico de la Función Judicial.